13 horas en punto. Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Les deseamos un excelente día viernes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Telediario. Arrancamos con nuestros titulares. El presidente Lenín Moreno cumple agenda de actividades en la provincia del Guayas. Al sur de Guayaquil entregó un crédito dentro del programa Reactívate Ecuador. En Pastaza, integrantes de una comunidad indígena secuestraron a 2 policías y una funcionaria pública. Al momento las autoridades se mantienen en conversaciones para concretar la liberación. Dentro y fuera de la Asamblea Nacional se aborda el posible abuso del carnet de discapacidad. Dentro de la función legislativa no se han tramitado leyes ni reformas para corregir su mal uso. Los cantones Baños de Agua Santa y Morona resolvieron volver a semáforo rojo debido al incremento de casos de COVID-19. Las autoridades piden colaboración de la ciudadanía para superar el repunte de casos. En los deportes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y autoridades de los 16 clubes de primera categoría solicitan al COE Nacional se reactive el campeonato. Y en lo internacional, 8 guerrilleros del ELN fueron detenidos. Las autoridades aseguran que están implicados en el ataque a la Escuela de Policía General Santander en enero de 2019. Iniciamos el desarrollo de las noticias. El presidente Lenín Moreno cumple una agenda de actividades en la provincia del Guayas. En Guayaquil entregó el crédito Reactívate Ecuador a emprendedores. Además participará de la entrega de kits de alimentos. Luis Alfredo Zúñiga nos informa. Buenas tardes, compañeros. Estoy en los exteriores de Pollos a la Brasa de Chelos, en el sur de Guayaquil, específicamente en la cooperativa Unión de Bananeros. Aquí más temprano hizo presencia el presidente Lenín Moreno para hacer la entrega de créditos a emprendedores, específicamente a los propietarios de este local comercial. Se hizo la entrega del crédito Reactívate Ecuador por un monto de $30.000 a 36 meses plazo, 5% de interés y 6 meses de gracia. Los propietarios de este negocio indicaron la importancia de acceder a este financiamiento. No, fue gracias a Dios muy fácil, un trámite muy sencillo, del banco nos atendieron muy bien y fue rápido. En cuestión de 2 semanas, después que aplicamos al crédito, nos dieron el dinero. Que tuvieron que paralizar sus actividades por 2 meses, indicaron los propietarios de este local comercial, lo que complicó su economía. De allí la importancia de acceder a este financiamiento para inclusive seguir dando trabajo. Y estamos dando empleo estamos recogiendo otra vez nuestros empleados porque estábamos fuera. Cabe destacar que como parte de la buena relación entre el gobierno nacional y organismos multilaterales, se cuentan con $1.150 millones para apoyar a diversos sectores industriales y diferentes grupos de emprendedores. El primer mandatario conversó con los propietarios de este local comercial. Ellos se sienten agradecidos. Es una forma de reactivarnos, de mantener nuestros negocios, continuar y poder generar empleo. En los próximos minutos el presidente Lenín Moreno estará en el cantón San Borondón para hacer la entrega de kits alimenticios destinados a personas en condición de vulnerabilidad, cuyos ingresos se han visto reducidos durante la emergencia sanitaria. Nosotros vamos a llevarles más información al respecto de las actividades que el presidente Lenín Moreno cumple en la provincia del Guayas. Ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu reporte y ahora nos trasladamos a Pastaza, en donde miembros de una comunidad indígena secuestraron a 2 policías y una funcionaria pública, confirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo a través de sus redes sociales. Al momento las autoridades se mantienen en conversaciones para la pronta liberación de las 3 personas. El pueblo unido jamás será vencido. El secuestro se produce la noche del jueves por miembros de la comunidad Shuar de Cumay en la provincia de Pastaza, detalló la ministra de Gobierno María Paula Romo a través de su cuenta de Twitter. Además explicó que esta acción se efectuó por quienes reclaman el cuerpo de una persona fallecida por COVID-19, quien fue sepultado en el cantón Mera de acuerdo al protocolo establecido para quienes tienen este virus. Nosotros solicitamos una vez más que nos entreguen inmediatamente. Nosotros como servidores públicos nos encontrábamos cumpliendo con nuestras funciones, tratando de ayudar a la ciudadanía. La ministra Romo responsabilizó a Wilson Chirián y Roberto Peas por la integridad de 2 policías y una funcionaria de la gobernación de Pastaza. Indicó que estos protocolos existen para evitar nuevos riesgos de contagio en la población. Puesto que el proceso o en el transcurso del traslado pueden generar aún más contagios
de los que ya se pudo haber generado anteriormente. En un video que circula en redes sociales, uno de los indígenas aceptó conocer que violenta la normativa ecuatoriana. Nosotros estamos aplicando según nuestro código guerrero Shuar. No estamos aplicando según articulados de ley occidental. En este contexto, la ministra aclaró que los policías no pueden ser considerados moneda de intercambio, ni en esta ni ninguna circunstancia, y resaltó que el secuestro es un delito. El comandante general de la policía, Patricio Carrillo, también reaccionó. Advirtió que todos los ciudadanos están obligados a cumplir la ley. Los derechos de las comunidades no están por sobre el derecho a la vida y la libertad de los secuestrados. Movilizamos unidades especiales para intervenir de ser necesario. El vocero de la Policía Nacional, Cristian Rueda, detalló que al momento se mantienen en diálogos para solucionar esta situación. Para restablecer el orden, para concientizar a las personas, lo que se pretende es cuidar las comunidades, no es afectar a ninguna persona. Olga Velasco, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, inauguró en Daule el Centro de Desarrollo Infantil Nuevas Aventuras. El segundo mandatario se refirió a la corrupción en la emisión de carnés de discapacidad. Tiene que ser sancionado. Ya están identificados, al menos, y este es un trabajo que se viene haciendo de antes, al menos 50 casos de vehículos que serán retirados en estos días y de personas que tendrán que responder judicialmente. También entiendo se ha desarticulado una banda que se dedicaba a esto, entre otras actividades, que hay algunos elementos que hacen que esto sea posible. Tramitadores, personas encargadas de entregar certificados y, por supuesto, el ciudadano que toma esta iniciativa de cometer un acto, desde mi punto de vista, de corrupción, y que tienen que responder en este caso los tres. Hay una suspensión temporal hasta que podamos establecer parámetros más claros para que no se pueda abusar de esta medida. La Fiscalía General del Estado inició una investigación para determinar responsables en la entrega de carnés de discapacidad. Fundaciones que apoyan a personas con cáncer y enfermedades catastróficas exigen la salida de aquellos funcionarios que se beneficiaron con el documento. Ana Cobo padece cáncer de mama. El avance de la enfermedad tuvo como consecuencia la amputación de su seno izquierdo. Sin embargo, eso no calificó para que le entreguen un carnet de discapacidad. Me dijo que no me puede dar el carnet de discapacidad porque yo tengo mis extremidades y tengo los ojos. Casos que por muchos años han sido conocidos por las fundaciones que respaldan a pacientes con cáncer y otras enfermedades raras y catastróficas, donde al no tener los parámetros de evaluación, se les negó el carnet. Cáncer al ojo no está catalogado en el documento del Ministerio de Salud. Me han dicho que perder un ojo no significa nada. En el Ecuador no existen médicos calificadores, no existen médicos genetistas. Con esos testimonios el pedido aquí es radical y esperan que la sanción sea ejemplar y sobre todo oportuna. Y todas estas personas sean destituidas de los cargos, porque difícilmente van a coger y a presentar su renuncia, deberían hacerlo. La Fiscalía inició de oficio una investigación por el delito de delincuencia organizada para determinar a los responsables de la entrega irregular de carnets de discapacidad. Respaldo a la Fiscalía, porque también hay jueces que tienen carnet de discapacidad. ¿Qué tal? Consideran que la sanción debe ejecutarse a quienes se beneficiaron del documento, pero también a quienes lo emitieron. Alex Llanos, Ecuador TV. Mediante una entrevista, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, reveló que según investigaciones realizadas ante la obtención de carnés de discapacidad hay futbolistas involucrados. Este hecho se encuentra en una etapa de indagación. Existirían futbolistas involucrados en la supuesta obtención irregular de carnés de discapacidad, según dio a conocer el principal del Ministerio de Salud, Juan Carlos Ceballos, este 2 de julio. ¿Cómo puede ser? A la interrogante, el ministro Ceballos respondió: no puedo decirle porque la investigación está en curso. Existe inclusive futbolistas que tienen el carnet de discapacidad. Será por eso que no metemos goles, señaló Ceballos. La revelación del funcionario coincide con el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, entre ellas la suspensión de la exoneración de aranceles para vehículos para evitar el mal uso de estos documentos. El funcionario mencionó que trabajan con responsabilidad para evitar el uso indebido de estos beneficios. En su intervención, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, también refirió que propondrá el retorno del fútbol ecuatoriano a partir del 25 de julio de 2020,
siempre y cuando se cumplan con los protocolos de prevención. La intención de la Liga Pro es volver el 17 de este mes y se espera un pronunciamiento oficial del COE nacional. Jefferson Abad, Ecuador TV. Entre la legalidad y lo indebido se discute dentro y fuera de la Asamblea el posible abuso del carnet de discapacidad. Iniciativas que pueden beneficiar a grupos vulnerables no se tramitaron ni tampoco reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para corregir las inconductas de los legisladores. Los calificativos de rechazo son innumerables. Desde la Fundación Cecilia Rivadeneira, por ejemplo, la indignación es tal porque hasta la Asamblea llegó una iniciativa ciudadana en 2018 para mejorar las condiciones de atención para las personas con cáncer a través de un proyecto de ley. Pero esta fue archivada. Estos carnets se emiten por parte de la autoridad sanitaria porque no hay control, porque no hay datos, porque no hay transparencia en el manejo de las cifras. Y en este contexto aparecen estos pillos, perdón la palabra, esta gente tan miserable que se aprovechan de una circunstancia adversa para su beneficio propio. Las respuestas desde la Asamblea y en particular de quienes son señalados por la obtención de un carnet de discapacidad y con él beneficiarse de la importación de vehículos se esgrimen entre argumentos que se ajustan al ámbito legal. Pero desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se sugiere una revisión de cada caso, aunque se esperaría una actitud más allá de la legalidad, desde la ética. No pueden fiscalizar a las autoridades de un país quienes no son personas íntegras. Y quienes no son íntegros deberían dar un paso al costado por voluntad propia. La Comisión de Fiscalización podría llevar adelante una investigación que no solo se refiera a temas administrativos, advierte su vicepresidente. Sí debemos requerir la comparecencia de funcionarios que tienen que ver con la entrega de estos carnets. Lo cierto es que, una vez más, se demanda la incorporación de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la creación de una comisión de ética, por ejemplo, por hechos como los denunciados. No debemos perder de vista que ese Parlamento abierto considera al ciudadano como parte de la gestión legislativa. Creo que hay que radicalizar la democracia, necesitamos una democracia de más participación. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Luigi García, abogado de Daniel Salcedo, desmiente que el estado de salud de su defendido esté en óptimas condiciones. Espera que la fiscal de lavado de activos, Ivonne Proaño, a cargo del caso, y todas las partes procesales acudan al Hospital Guayaquil, en donde Salcedo se encuentra internado, para verificar su condición y ver si es factible tomarle su versión. Pero Daniel Salcedo solo puede gesticular, no está hablando fluidamente. Hoy día es un día muy importante porque vamos a ir al Hospital Abel Gilbert Pontón con la Fiscalía que lleva el caso de lavado de activos en contra de Daniel Salcedo a intentar recetarle una versión a Daniel. Hoy la Fiscalía va a observar directamente en una inspección in situ el estado de Daniel Salcedo. Y si ustedes le preguntan a la Fiscalía, le va a decir el estado de él aún es crítico. La salud de él está en una condición deplorable, de tal forma que es prematuro intentar recetarle una versión y, más que todo, hemos pedido que se practique una pericia médica a la fecha para determinar el estado de salud. Los cantones de Baños de Agua Santa y Morona, Santiago, resolvieron volver a semáforo rojo debido al incremento de casos de COVID-19 en 300 y 700%. Se espera la colaboración de la ciudadanía para retomar el color amarillo y avanzar con la reactivación económica. Luego de un mes de estar en semáforo amarillo, el cantón Baños de Agua Santa en Tungurahua tomó la decisión de regresar al rojo a partir del sábado 4 de julio, debido a un incremento de casos de COVID-19 del 300%. Es un llamado de alerta también a la ciudadanía que ha estado relajando sus medidas de protección. Hemos tenido que controlar muchísimo actividades deportivas en canchas, reuniones sociales. En esta localidad se registran 63 casos confirmados, 3 personas fallecidas, pero según el burgomaestre hay casos no detectados y el sistema de salud está a tope. Los hospitales centinelas de la provincia, el Hospital del IES y el Hospital Regional Lambato, han superado su capacidad resolutiva para pacientes graves. El cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago, también tomó esta decisión de retomar el rojo en el semáforo epidemiológico. El incremento de casos es del 700%. Se pasó de 29 a 247 casos para cerrar junio. Con la visita del señor vicepresidente la semana pasada,
Hemos duplicado la capacidad de camas UCI para cuidados intensivos o intermedios. De 3 hemos pasado a 6. Sin embargo, en este momento en el hospital hay más de 20 pacientes. La ciudadanía tendrá que acoger el toque de queda de 18 horas a 5 de la mañana y otras restricciones. Vamos a controlar el comportamiento de la ciudadanía y vamos a aplicar las sanciones. Estas medidas regirán hasta el 8 de julio. En ambos cantones, la decisión de retornar al amarillo será del COE, luego de evaluar las áreas de salud, seguridad y producción. Sofía Montoya, Ecuador TV. Los distintos hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al momento cuentan con 1.150 camas a nivel nacional para atender a pacientes positivos con COVID-19. Existen 280 camas de cuidados intensivos para asistir a personas que se encuentran en estado crítico por esta enfermedad respiratoria, afirmó el director de la institución, Jorge Guate, tras recalcar que se investiga a funcionarios del IES por supuesto mal uso del carnet del CONADIS. El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Guate, desmintió que el Hospital Los Ceibos de Guayaquil esté abarrotado de pacientes relacionados con COVID-19. Las curvas se han estabilizado. Estoy hablando a nivel nacional. En Guayaquil este es un tema, yo creo que lo hemos pasado ya. En la ciudad de Quito los contagios se han aumentado. Estamos usando toda la capacidad de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también del Ministerio de Salud Pública. El funcionario recalcó que se ha establecido un control de compras públicas para evitar la corrupción en la adquisición de tecnología e insumos médicos para la atención por COVID. Al momento, existen 20 detenidos y 16 hospitales intervenidos producto de estos actos ilícitos. Yo recién inaugurado y veía que estaban comprando fundas de cadáveres a $145, más de 160 denuncias que se han ido investigando. De hecho, muchas de esas denuncias han sido las que han promovido que el día de hoy muchas de estas personas estén detenidas. El director del IES, quien lideró la fuerza de tarea conjunta encargada del levantamiento de cadáveres por COVID en Guayaquil, se refirió sobre un supuesto negociado de personas que cobraban por buscar cuerpos que terminó confundiendo las identificaciones de los fallecidos. Unos son los cuerpos que tenía la fuerza de tarea conjunta, era 131 y nos quedarán unos 40 por identificar, que ya están haciendo el proceso de ADN, que es el último proceso que hace la policía, y finalmente poder terminar con eso. Sobre un supuesto mal uso del carnet del CONADIS por parte de funcionarios del IES, Jorge Guatet señaló. Y obviamente nosotros estamos revisando, hemos hablado con el Ministerio de Salud para que ellas sean los únicos que se encarguen de emitir esos certificados médicos. Santiago Tello, Ecuador TV. Desde el 6 de julio, las salas de cines, zoológicos y teatros reabren sus puertas en los cantones con semáforo en amarillo. Este sector productivo se alista para la reactivación y aplicar las estrategias de distanciamiento social y las normas estrictas de bioseguridad. La asistencia a cines y teatros con el 30% de aforo es una de las nuevas disposiciones del COE nacional para los cantones con semáforo en amarillo. Para ello, el sector se prepara con estrategias como aplicaciones web que permitan la compra de alimentos y boletos. Nuestra app va a evitar que en todos los sentidos la gente pueda aglomerarse. El máximo de compra de entradas por familia va a ser de 4 entradas. Luego de 4 entradas, obligatoriamente tienen que cumplir este distanciamiento. En las salas de cines, la atención será de lunes a viernes de 13 a 21 horas, sábados y domingos de 11 a 21 horas, con normas como el uso de mascarilla que será obligatorio, desinfección del calzado, toma de temperatura y distanciamiento social. Similares protocolos se aplican también en el zoológico El Pantanal de Guayaquil, que cuenta con cerca de 120 especies, más de 1.100 animales. La apertura se hizo el pasado 1 de julio. Los guías han sido capacitados para atender al público, aplicando normas sanitarias que garanticen seguridad a los visitantes. Hay marcación por todo el trayecto, por todo el recorrido, con huellitas donde se puede y con banderines. No se permite grupos de más de 5 personas. Al ser un espacio abierto, la visita al zoológico resulta una opción de terapia que deja atrás los días de confinamiento en un contacto más cercano con la naturaleza. Les nota una alegría del contacto con el entorno, de ver a los animalitos que se encuentran bien cuidados. De esta manera, de a poco se reactiva la economía de varios sectores que fueron afectados a causa de la pandemia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El zoológico de Quito, ubicado en la parroquia de Guayabamba, comenzó a recibir los primeros visitantes de manera presencial. Quienes acudan a este espacio deben regirse a las normas de bioseguridad establecidas para una visita segura.
Para la pequeña Saraí y sus padres, visitar este viernes el zoológico de Quito fue un verdadero alivio. Salir de la ciudad, distraerse por un momento y hacer una pausa a lo que tanto se oye y dice de la pandemia por la COVID-19 era más que necesario. Aprovechando que los niños terminaron ya clases y necesitan un espacio así, ¿no? Un espacio donde pueda estar la nena aparte aprendiendo un poco, respirando un aire diferente, ¿no? El zoológico de Guayabamba, que en sus 32 recintos alberga a 90 especies, volvió a abrir sus puertas. Al ingreso, a todo visitante se le toma la temperatura. Debe desinfectar la suela de sus zapatos y colocarse alcohol gel en sus manos. El recorrido es unidireccional y está guiado por estas flechas de color naranja pintadas en el piso. Para mirar a los animales, los visitantes deben ubicarse en los llamados círculos de confianza para respetar el distanciamiento social. Puntos para el lavado de manos, esto es súper importante que ante cualquier duda siempre nos lavamos las manos y lo hagamos repetidamente. El costo de la entrada es de $6 para adultos y de $4 para niños entre los 3 a 11 años. Sábados, domingos y feriados se reciben visitas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El recorrido por las instalaciones toma 2 horas aproximadamente. Llamar a la familia. El zoológico es un espacio de aire libre, de circulación, en donde podemos distraernos y podemos quitarnos de encima el peso de esta cuarentena que nos ha tenido alejados de la naturaleza. Mensualmente se necesitan más de $100,000 para garantizar su funcionamiento en lo que respecta al pago de salarios de 52 personas que aquí laboran, la comida y cuidado de los animales y mantenimiento de las instalaciones. Javier Ceballos, Ecuador TV. Si usted es usuario del peaje Guayasamín, deberá descargar una aplicación para realizar las respectivas recargas a su dispositivo TAG. El registro en esta plataforma será hasta el 15 de julio y mientras dure este proceso, no se sancionará a los vehículos que pasen por el peaje. A partir del viernes 3 de julio de 2020 se suspende el pago manual del peaje Guayasamín. Las autoridades han tomado esta decisión con el objetivo de precautelar la salud de quienes transitan por este lugar y evitar la manipulación de dinero físico y por ende la propagación del COVID-19, ya que aproximadamente 40.000 vehículos diarios transitan por este peaje. Así lo dieron a conocer mediante un comunicado. Los usuarios que deseen adquirir el TAG lo pueden hacer en el punto de atención del Centro Comercial Escala y en la Administración Zonal Eugenio Espejo. Tiene un costo de $7 masiva y ahora a través de la aplicación Peaje Guayasamín podrán recargar el número de pasadas que deseen. La ciudadanía ve a este nuevo mecanismo de pago como una medida positiva para precautelar su salud. Por un lado me parecería bien, pero para no tener el contacto que tenemos ahorita por el virus. Sería mucho más rápido para todos. Y así evitamos también tanto contacto con el dinero. Me parece que es una buena opción para precautelar la vida, pero también creo yo que debería ser un solo TAG para todos los peajes que están alrededor. Pero asimismo hay quienes están en desacuerdo, pues según ellos, su economía se verá afectada con esta medida. Los que trabajamos en el Valle de Tumbaco, que el 100% nos movilizamos de allá y tenemos que subir una vez al mes, cada 3 meses por cuestión del hospital de mi madre, es perjudicial para nosotros, sí. Con la aplicación los usuarios podrán hacer recargas de $15 que equivale a 50 pasadas y de $30 por 100 pasadas. Los pagos se los puede hacer con tarjeta de débito o de crédito. El proceso de registro en la aplicación será hasta el 15 de julio. Mientras este dure, no se sancionarán a los vehículos que pasen por el peaje. En cuanto a la homologación del TAG para que pueda servir en todos los peajes de la ciudad, las autoridades todavía están evaluando esta alternativa. Carla Arcentales, Ecuador TV. La Intendencia de Pichincha informa que en lo que va de la emergencia sanitaria se suspendieron aproximadamente 120 eventos que aglomeran a personas. Por esta razón se realizará de manera continua operativos para que la ciudadanía respete las disposiciones del COE Nacional. Frente al incremento de libadores en las calles de la capital en medio del estado de excepción por la emergencia sanitaria, la Policía Nacional y la Intendencia de Pichincha realizaron operativos nocturnos en varios locales comerciales que fueron clausurados por no respetar la normativa. Hay locales que a pesar de estar ya en un toque de queda siguen abiertos, personas libando en la vía pública, en el Parque de la Carolina personas con armas blancas y por eso hacemos un trabajo intenso, justamente como decía la ministra de Gobierno ha solicitado que se intensifiquen estos controles junto a Policía Nacional, pero también los haremos
el viernes, el sábado y el domingo. Las autoridades recorrieron los sectores con más contagios de COVID-19 en la ciudad de Quito y verificaron que en estas zonas hay ciudadanos que hacen caso omiso del distanciamiento social, del toque de queda y de la importancia que tiene protegerse en estos momentos para evitar la propagación del virus. Hay personas que necesitan salir para vender sus productos y lo hacen en horas de la mañana y ahí se controla el espacio público, pero hay otras realidades como las que vimos el día de hoy de ciudadanos que están asociados y tomando sin justificación alguna. Vimos un lugar con permisos para hacer tatuajes que estaba con personas libando, entonces se pueden generar las clausuras como las hemos podido ver aquí en el centro histórico particular. Según la intendenta general de policía de Pichincha, durante la emergencia sanitaria se han suspendido más de 120 fiestas o eventos que aglomeran a personas en la capital. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó a través de su cuenta de Twitter que está contagiado de coronavirus. La publicación expresa: he dado positivo al COVID. Con la bendición de Dios y de mi madre vamos a superarlo. Sigo al pie de la letra las recomendaciones médicas y cumpliré con el aislamiento respectivo en Quevedo. Juntos saldremos adelante. Bendiciones. Así termina el mensaje el presidente del Poder Legislativo. Es momento de hacer una pausa aquí en Telediario, pero ya regresamos con más información nacional. Siga con nosotros. Estamos de regreso con más información. El presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, Marcos Zubia Martínez, informó que es importante trabajar para una mayor reactivación de las operaciones aéreas nacionales. Al momento, 3 compañías, LATAM, Avianca y Aeroregional, cubren rutas en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Esmeraldas. Zubia, en entrevista con Ecuador TV, informó el impacto que sufre este sector a causa de la pandemia. Estaba viendo algunas estadísticas de IATA y de ALTA, y más o menos están calculando que Latinoamérica llegará a los niveles del año 2019 de aquí a 5 años, llegará a los niveles del 96% del año 2019 de aquí a 3 años. Es decir, va a ser una reactivación lenta. Le puedo hablar en cifras del sector aéreo. En Latinoamérica básicamente se espera unas pérdidas de alrededor de 18.000 millones de dólares. Y en Ecuador, el sector aéreo, estábamos hablando de pérdidas de aproximadamente de 250 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que el ingreso del año 2019 del sector aéreo en Ecuador fue de 405 millones de dólares, estamos hablando de más de un 50% de pérdidas. En otro tema, un estudio jurídico presentó una demanda contra el presunto agresor de la perrita Valiente, un animal que le desfiguraron el rostro con un machete. El can ahora se mantiene estable y muy pronto irá a un nuevo hogar. Investigaciones realizadas por la Fundación Acción Animal determinaron quién podría ser el presunto culpable de la agresión a Valiente, una perrita que perdió su ojo derecho a causa de golpes con un machete. Simplemente descargó su ira y se sintió en el derecho de atacarla con un machete. La atacó y la perrita después la desencadenaron y procedió a escaparse. La masacre ocurrió el 8 de junio, fecha que impide calificar legalmente a este caso como delito, pues las reformas al Código Orgánico Integral Penal entraron en vigencia el 21 de junio. Aún así, frente a este acto de maltrato animal, se presentó ya una denuncia formal para que pronto puedan dar con el agresor. Cuando llega a conocimiento del juzgador, el juzgador notifica al presunto contraventor y le notifica que en 10 días se realizará una audiencia, advirtiéndole que deberá ejercer su derecho a la defensa. También, hasta 3 días antes de la audiencia, las partes realizarán lo que nosotros denominamos anuncia de pruebas. Por ahora, Valiente se encuentra en manos de la Fundación Acción Animal y pronto buscarán un nuevo hogar. Esperamos el certificado del profesional para ya ponerla en el proceso de adopción, que van todos los animalitos, y esperamos que ya llegue a su nuevo hogar. La perrita, según su veterinario, es sociable y está en un proceso de adaptación para poder manejar su lado derecho por la pérdida de la visión. Más allá de eso, se espera que tenga una vida normal. Carla Arcentales, Ecuador TV.
Y durante la pandemia, el reciclaje permitió a muchos aportar al cuidado ambiental y a compartir más tiempo en familia. Conozcamos la utilidad que se le da al vidrio reciclado. Ligia Lucas es la directora de la Asociación de Producción Artesanal Mariposas de Fantasía. Todo su trabajo es con elementos reciclados, pero durante la emergencia sanitaria le dio prioridad al vidrio, transformándolo en decorativas lámparas. Durante la pandemia no podíamos salir mucho, pero sí podíamos recolectar estos materiales que a veces lo comprábamos y muchas veces nos los regalaban, ¿no? Alison Flores, hija de Ligia, quien también se involucra en las labores decorativas con vidrio reciclado, indica que los días de confinamiento le dejaron importantes lecciones para toda su familia. Nuestra mentalidad ahora ya no solo es botar la basura así, ya no, sino que la reciclamos. Tomando en cuenta que el vidrio es uno de los mayores contaminantes para el medio ambiente, actualmente se registran 105.504 toneladas de botellas y envases de vidrio en el mercado de Ecuador, de las cuales solo se recicla el 19%. La meta del Ministerio del Ambiente es reciclar un mínimo del 80% a 6 años plazo. Ligia Lucas comenta que su intención es educar a la comunidad en conceptos básicos de cuidado ambiental. Tratamos de transmitirles a los vecinos lo que estábamos haciendo, para que ellos también se unan al reciclaje, porque realmente el vidrio es el único material que se puede reutilizar a su 100%. El Ministerio del Ambiente, a través de un acuerdo ministerial, promueve la reducción, reutilización y reciclaje del vidrio mediante distintos mecanismos y estrategias. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En el desarrollo de las noticias del mundo, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la captura de 8 rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, sospechosos de un mortífero ataque con un coche bomba ocurrido en 2019 contra una escuela policial en Bogotá. En este hecho cobró la vida de 22 cadetes, entre ellos la ecuatoriana Erika Chicó. Duro golpe al Ejército de Liberación Nacional, que activó un coche bomba en Escuela General Santander en Bogotá, Colombia, en enero de 2019. Son 8 los capturados en diferentes zonas del país y quienes forman parte de las estructuras de apoyo del ELN. El presidente Iván Duque calificó como una acción contundente contra el crimen organizado esta captura. Lo cual evidencia una vez más el vínculo directo del Comando Central de ese grupo terrorista ELN en la planeación y ejecución de este macabro atentado. Ese día la guerrilla nuevamente sembró el pánico en Bogotá y ocasionó la muerte de 22 cadetes. Una de ellas fue la ecuatoriana Erika Chicó, quien cursaba el 3er año y le faltaba menos de 2 años para ser subteniente de policía. Chicó ganó una beca por sus excelentes calificaciones. De su parte, el fiscal Francisco Barbosa refirió que estas personas deberán responder por homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión. Los capturados deberán responder por delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Esto fue un atropello contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En mayo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que en el ataque de la Fuerza Aérea contra un campamento del ELN habría muerto alias Galliero, integrante de la dirección del grupo y al parecer uno de los autores intelectuales del atentado contra la escuela de policía. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El presidente de Honduras vence al coronavirus y recibe el alta. Juan Orlando Hernández estuvo más de 2 semanas hospitalizado en Tegucigalpa. Ahora deberá seguir aislado en su residencia. Hernández, quien fue hospitalizado luego de sentir molestias en su organismo y que las pruebas de laboratorio PCR dieran positivo con infiltrados pulmones, dijo que se sintió entre la vida y la muerte. Y la Comisión Europea autorizó la comercialización del fármaco Remdesivir para tratar el coronavirus. Se trata del primer medicamento contra el COVID-19 cuyo uso se autoriza en Europa. Esta decisión se produce una semana después de que la Agencia Europea del Medicamento aprobara el Remdesivir para el tratamiento de pacientes mayores de 12 años que presenten neumonía y requieran aporte suplementario de oxígeno.
Y la crisis económica ocasionada por el coronavirus provocaría el cierre de 2.7 millones de empresas, en su mayoría microempresas, estimó la CEPAL. En este sentido, la representante del organismo internacional señaló que la pandemia traerá como consecuencia la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando. El informe concluye con los datos analizados hasta la primera semana de junio de 2020 y con información recopilada por las cámaras empresariales de varios países. La tasa de desempleo aumenta en Estados Unidos, al igual que los casos positivos de COVID-19. Natalie Salas, de La Voz de América, nos tiene más detalles en el siguiente informe. El presidente Donald Trump aseguró que el país agregó 4.8 millones de puestos de trabajo durante el mes de junio, bajando así la tasa de desempleo a 11%. Los datos fueron arrojados por el Departamento del Trabajo y corresponden a la segunda semana del mes de junio, cuando varios estados habían relajado algunas de sus restricciones y antes de que se presentaran repuntes de casos de coronavirus en el sur y el oeste del país, siendo los estados de mayor atención California, Texas y Florida, que incluso tuvieron que detener sus planes de reapertura. Y precisamente en Florida, el Departamento Estatal de Salud dio cuenta de más de 6.500 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas y las autoridades sanitarias advierten que lo peor podría estar por llegar. Funcionarios de salud opinan además que esto se debe a la reapertura económica, la relajación de las medidas y el incumplimiento de reglas sencillas como llevar mascarilla y mantener la distancia física. La preocupación es que ahora los contagios se están dando a un ritmo mucho más rápido. La Universidad Johns Hopkins ya da cuenta de más de 2.730.000 casos de coronavirus en el país y más de 128.000 personas que han fallecido por la enfermedad. Y debido precisamente a la propagación de la pandemia en varios estados, la tradicional celebración del 4 de julio de este año será con restricciones. Aquí en la capital se canceló el desfile del Día de la Independencia y el concierto que normalmente tiene lugar en el Jardín Oeste del Capitolio. Sin embargo, habrá dos celebraciones que contarán con la presencia del presidente Donald Trump. Hoy viernes viajará a Dakota del Sur para una celebración en el Monte Rushmore y mañana sábado 4 de julio participará aquí en Washington D.C. en una celebración en el National Mall, que es una explanada que se extiende desde el Capitolio hasta el monumento a Abraham Lincoln, donde tendrá lugar un espectáculo con fuegos artificiales. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América. Colombia cumple su segundo día sin IVA de este año. Además, la Fiscalía de Panamá imputa a los expresidentes Martinelli y Varela por bloqueo de capitales. Les contamos más en nuestro segmento El Mundo Ahora. Este viernes 3 de julio se llevó a cabo el segundo día sin IVA del año 2020 en Colombia, que contempla la liberación del cobro de este impuesto del 19% a los locales comerciales. Desde las primeras horas de la madrugada, algunos clientes esperaban el respectivo virtual para poder comprar los productos de su interés, específicamente electrodomésticos y equipos digitales. En muchas ciudades aumentaron las restricciones para impedir un nuevo COVID Friday. Venezuela dio marcha atrás y dejó sin efecto la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilante. Según un comunicado conjunto difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, esta decisión se basa en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes debe facilitar los caminos del diálogo político. La justicia panameña presentó cargos por blanqueo de capitales contra los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, en sendos de escándalos que salpican a estos antiguos aliados convertidos ahora en enemigos políticos. La razón de la cita se debe a posibles vínculos de Martinelli con el lavado de dinero. Este supuesto ilícito del exmandatario estaría vinculado con el caso conocido como New Business. Emotiva petición de mano en un hospital de Colombia. Diana aceptó la propuesta de matrimonio de su novio tras pasar 21 días en coma por el COVID-19, durante los que dio a luz a un bebé prematuro. Y como en todo momento, el personal sanitario se ofreció encantado a ayudar a Jefferson a pedir la mano de su novia, sujetando las letras de un mensaje en el que se podía leer: ¿Quieres casarte conmigo? Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Que tengan un excelente viernes. Ya continuamos con Fanático.